Muy bien, muy buenas noches a todos. Bienvenidos al miniciclo TOS Five Speaker 2024. Eh, este es un ciclo que ahora les voy a contar un poquito más, cómo nace y de dónde vienen nuestros conferencistas. Me presento, soy Jorge Castellón, director de Marketing Educativo y Expansión Internacional de Hugo Global Corp y director de la red Alumni Futuro Bio Global, quien es quien organiza este ciclo de conferencias. Nuestro auspiciante, la Universidad de Investigación e Innovación de México, UIX, es un aliado de la red Alumni Futuro Bio Global, como la Universidad Benito Juárez de México, como la Universidad de Alcalá de España, como la Universidad de Viña del Mar de Chile. Todas de ellos de alguna manera gozan de estos programas de educación continua. Pero nuestro auspiciante, digamos, tiene una palabra mágica que es la innovación, que así también nace en este ciclo de conferencia. Esta palabra nos cruzó todo este ciclo que comenzó por allá de los comienzos del 2023. Además, se denomina una universidad innovadora y disruptiva y define ser una universidad descentralizada y autónoma, teniendo en cuenta que prácticamente sus 113 profesores pertenecen ya a cerca de 22 países de todo el planeta, fundamentalmente el de habla hispana. De alguna manera se define como la universidad del futuro y tiene 4 doctorados: doctorado en educación e innovación, doctorado en dirección de proyectos, doctorado en economía y finanzas y el doctorado en administración de empresa, y 2 maestrías: la maestría en educación y tecnología digital y la maestría en gerencia hospitalaria. Además de tener 3 licenciaturas: la licenciatura en administración y innovación de negocios, perdón, la licenciatura en educación y la licenciatura en turismo internacional. Por su lado, quien organiza este ciclo de conferencias pertenece a la empresa madre Google Corp, que de alguna manera tiene 3 áreas de trabajo. Una es el crecimiento sostenible y sustentable de las matrículas de las universidades, que se apoya a universidades de toda Latinoamérica a tener un crecimiento exponencial, sostenido y sustentable de su matrícula, teniendo en cuatro áreas de trabajo, que es el branding, la captación, la retención y la fidelización. Por otro lado, optimiza los procesos de gestión con una visión 360, es decir, trabaja con las universidades desde el desarrollo de su plan estratégico institucional, pasando por todo el cuadro de mando integral y con todo lo que significa la optimización de los procesos internos de las universidades. Y tercero, se especializa en la implementación de las universidades en línea, es decir, la internacionalización de los programas académicos de pregrado y posgrado. En el caso de UIX es un caso paradigmático, un caso de éxito de la empresa Global Corp, ya que prácticamente en 2 años de vida que tiene con la UIX, prácticamente hoy tenemos cerca de 2.000 estudiantes de doctorado y maestrías en toda Latinoamérica. Pero de alguna manera quiero contarle que la red Alumni Futuro y Global, que operativiza este ciclo de conferencias como todos los programas que seguramente ustedes conocen, tiene un propósito institucional, que es que, digamos, se define esta red alumni como un networking internacional descentralizado y autónomo, que tiene como propósito institucional apoyar a los profesionales en Latinoamérica para enfocar su visión en las habilidades emergentes y potenciar su empoderamiento personal, que les permita ser gestores de cambio frente a las profesiones del futuro. Esta red alumni se enfoca fundamentalmente en las áreas de posgrado de las universidades y define su ADN como: queremos en tu potencial y te apoyaremos a explotarlo en un mundo exponencial. Uno de los programas de esta red alumni ha sido el año pasado el ciclo de conferencias internacionales WIX, que fue apoyado por la Universidad de Investigación e Innovación de México, que se denominó Innovación y Conocimiento Impulsando el Futuro, para tener en cuenta el grado digamos, que abarcó este programa en toda Latinoamérica.
prácticamente participaron en, digamos, en las postulaciones como conferencistas, hizo una operación para que se postulen conferencistas de toda Latinoamérica. Se postularon 281 postulantes a conferencistas de 46 países del mundo. De esto se registraron 16.323 profesionales a los 46 eventos que hicimos, de 60 países, y participaron 8.707 asistentes de 44 países en las 46 conferencias. Es decir, que prácticamente tuvimos unos números muy significativos, pero lo más importante, que prácticamente el 92% de las personas que asistieron dieron como excelente y muy bueno a los conferencistas y sus contenidos. Eso nos llenó de orgullo, ya que prácticamente, como va a pasar con esta conferencia, al final ustedes van a poder tener una encuesta de satisfacción donde nos comentan qué les pareció y qué tenemos que mejorar. Así que bien, ya entrando en la conferencia de hoy, para que todos sepan, la ronda de preguntas se va a hacer posterior a la finalización de nuestro conferencista. Para eso van a tener el chat abierto durante toda la conferencia para poder hacer sus preguntas, que yo les repetiré a nuestro conferencista las más conducentes y las que más de alguna manera reforzarían esta reunión del día de hoy. Así que sin más voy a presentar al doctor Juan Andrés Niño Peñalosa, que ya es un asiduo concurrente a estas conferencias, que hoy nos va a iluminar sobre la innovación incremental, cambiar el mundo un paso a la vez. Esto tiene mucho que ver con el ADN de nuestras conferencias. La palabra innovación, la palabra futuro es parte de todas estas conferencias. Y para conocer a nuestro conferencista, una corta semblanza de él y de su experiencia profesional. Doctor Juan Andrés Niño Peñalosa, economista de la Universidad Industrial de Santander, especialista en gerencia de proyectos de la Universidad del Tolima, máster en Administración y Gestión de Recursos Humanos de Vértice Business School en Madrid y magíster en Gestión Tecnológica, PhD en Gestión de Tecnología y la Innovación por la Universidad Pontificia Bolivariana, donde obtuvo la distinción Summa Cum Laude por su trabajo de investigación doctoral. Es docente universitario, investigador galardonado y conferencista. Actualmente ha desarrollado su trabajo investigativo en torno al cambio tecnológico incremental, usando modelos de Machine Learning. Ahora sí, bienvenido Juan, un placer. Ya voy a dejar de compartir. Realmente es un placer, doctor Juan Andrés Niño Peñalosa, tenerlo nuevamente en nuestras conferencias y que ha sido uno de los mejores promedios del ciclo de conferencia anterior, digo, mejores promedios evaluados por los asistentes a la charla. Así que yo dejo de compartir, Juan, y todo tuyo la pantalla y el sonido. A todos, una muy feliz noche desde Colombia. Vamos a hablar efectivamente hoy de innovación incremental y vamos a ver cómo vamos a cambiar el mundo entre todos un paso a la vez. Entonces el mundo cambia, el mundo evoluciona, nunca está estático. Si no, pregúntenselo a los supersónicos, aquellos que tenemos unos añitos más. Estos supersónicos, no sé si se acuerdan, se comienzan a presentar en televisión en 1962 e idealizan el mundo de cómo sería la realidad en la que viviríamos en el 2062. Es decir, estamos a 38 años de que esa realidad que ellos planteaban y se imaginaban desde las tiras cómicas se haga realidad. Y mira cómo estamos de cerca, desde cómo se imaginaba esta familia viviendo en un futuro muy lejano a lo que tenemos ahora. Ese gadget que ustedes ven ahí, el smartwatch que tienen ahí era para comunicarse, hacer videollamadas y no estamos muy lejos de llegar a esto. O si no, pregúntenselo a los más antiguos, al expertos gadget, que imaginaba el mundo desde otras posibilidades y en un sombrero lleno de tecnología comenzaba a decir, hay otros futuros posibles. Y por aquí al final vemos que el inspector Gadget cargaba un dron y con ese dron se movilizaba.
o si no, pregúntenselos a los más modernos, a los que vieron a Phineas y Fer, un par de chicos que todos los veranos buscaban crear nuevas formas para entender y desarrollar el mundo y su coexistencia y tenían unas aventuras maravillosas. Ese mundo que idealizamos, que cambia, que evoluciona, que lo vemos distante, pero que cada vez se nos acerca un poco más, es un mundo que vamos a tratar de entender un poco más hoy, de acercarnos a él y de crear una sinergia en la cual tengamos una base desde la cual construir y construir y construir, que caminemos un camino mucho más alegre y mucho más feliz para el desarrollo de la sociedad. Y entonces, ¿cuáles son esas historias que cambian el mundo? Pues entonces la teoría nos dice que hay cuatro grandes momentos. Primero, la primera revolución industrial. Esto sucede con el carbón, la máquina de vapor. Se reemplaza la fuerza física, la fuerza de los caballos y de los músculos de los humanos por la fuerza del vapor movido por la combustión del carbón. Luego, en 1870 tenemos una segunda revolución. Esta es la revolución del gas, la revolución de las nuevas energías, de la producción en masa de los automóviles, y el mundo comienza a ver otra luz en medio de su camino. Pasamos a la tercera, esta es más cercana. En la tercera revolución industrial sucede cerca al final de la década de los 60 y es la revolución de la electrónica y de la energía nuclear, esa energía que no se acaba, que va a cambiar el mundo y que comienza a reconfigurar el mundo en el cual nos movemos hoy. Y luego aparece esta cuarta que ya es de este siglo, que es la revolución del Internet, de las energías renovables, donde estamos conectados hoy. Esto que estamos haciendo hoy, esta conferencia es parte de esa revolución industrial. Estamos deslocalizados. Yo estoy en un lugar del mundo y ustedes en otro, trabajando por Internet, haciendo cosas desde dispositivos electrónicos a unas velocidades altísimas y nos muestran que el mundo está cambiando. Y esto es interesantísimo, pero ahí no comienza. Tenemos que ir más atrás en el tiempo, devolvernos para entender cómo es que cambia el mundo y cómo es que la innovación se va dando. Entonces, vamos a pensar en cosas mucho más anteriores. Estas las conocemos todos. En mi país se le dicen puntillas, en otros se le dicen clavos. Pero al fin de cuentas es una estructura metálica lineal con una cabecita que se usa para mantener las cosas juntas. ¿Y esto cuánto tiene? Nada más que 5.524 años, más o menos, mal contados. Nacen en la Mesopotamia. Y desde ahí comienza entonces ese labrado del metal para poder decir, yo conecto dos piezas de madera y las puedo hacer que se junten, ya no por ensamble, sino por una conexión de clavos. Y esto comienza, estos que vemos aquí, seguramente ya no se parecen a los que tenemos en la actualidad, pero el principio sigue siendo el mismo. Y ese principio comienza a cambiar, comienza a evolucionar. Y luego aparece el tornillo y la rosca, 500 años antes de Cristo. Es decir, nos demoramos 3.000 añitos en decir, de esta figura, de esta estructura metálica que sirve para conectar cosas, veis si le colocamos una rosquita para conectar y desconectar más fácilmente, podríamos, sí. ¿Quién lo hizo? Lo hizo un hombre llamado Arquintas de Tarento, en Grecia. Y dice, bueno, vamos a crear de esto. Luego aparece otro que dice, bueno, vamos a hacer entonces para sacar agua, y entonces hacen el tornillo y aparece Arquímedes y dice, listo, podemos darle un uso diferente a algo. 3.000 añitos nos tomó hacer esa conexión, ese pasito entre una cosa y la siguiente, un paso a la vez. Y luego nos demoramos otros 2.000 y pico de años, 2.300 años, en que un señor llamado Joseph Whitworth, que es inglés, dijo, ve, y si hacemos que todas las roscas sean universales, porque todo el recorrido anterior era cada tornillo con su rosca, y no cuadraba el uno con la otra, cada uno se hacía por separado. Hasta 1841 comenzamos a pensar que esto debería ser igual para todos, para darle un uso común en el territorio. Y entonces los cambios comienzan a suceder. Tenemos una nueva estructura, nuevos materiales, nuevas formas, nuevos usos. La evolución está allí, desde una figura de metal hasta lo que mantiene los aviones andando, o a lo que mantiene nuestras casas construidas, los carros en los que andamos, la vida que conocemos se ensambla con tuercas, tornillos, remaches y puntillas. Esa es parte de la estructura que nos mantiene activos y nos mantiene como sociedad.
pero no es la única. Los tornillos y las puntillas, interesante, pero hay otras, muchos más, que siguen moldeando el mundo. Piensen ustedes en esta primera, la primera herramienta que tuvimos, la palanca. Recuerda que decía, dame una palanca y moveré el mundo. Efectivamente, no es simplemente sino un punto de apoyo, un pivote para poder comenzar a mover objetos pesados. Y esto nos comienza a dar claras luces de lo que teníamos en la antigüedad: pirámides, construcciones, movimientos, organización social. Y tenemos esta otra, la 10.000 años antes de Cristo, la más nuevecita, la más antigua que se ha encontrado, es decir, 12.000 años atrás, en España encuentran las primeras cuerdas. Y uno dice, bueno, ¿y esto por qué es importante? Piensen dónde hay una cuerda, mírense los zapatos, mírense la correa, miren esa forma de decir que puedo unir dos puntas para apretar algo, y eso sigue siendo parte de lo que hacemos. Ahora se llaman guayas, se llaman estructuras de soporte, de tensión, de postensión, y allí están diciéndonos que hace 10.000 años comenzamos con una idea para resolver un problema, y ese problema evolucionó. Y a la par de ese problema evolucionado, aparecen también la evolución de las soluciones sobre una misma, la cuerda. O miren el cemento, la argamasa que mantiene conectada la estructura del mundo. O esta que me encanta, la aguja. La aguja tiene 20.000 años de antigüedad, desde las primeras que se han encontrado. Es posible que sea mucho anterior. El dato no es exacto, pueden ser 21.000, 23.000. Por ahí podemos estar. Piensen ustedes en un mundo sin agujas. El mundo sin agujas sería bien complicado. La propia ropa que tenemos está construida en base a una aguja. A cómo esa estructura, que ahora es metálica, pequeña, lisa, bonita, brillante, comienza a hilarse uno a uno, primero a mano, luego con máquinas automatizadas, y comienzan a construir una forma, y desde ahí se crean industrias. Entonces aparece la conexión de los tejidos de algodón, de lana, los telares, las máquinas, la moda, los centros comerciales, las estructuras, la visibilidad. Y todo esto sigue conectado por cosas tan sencillas como las que hablábamos: la puntilla, el tornillo, la cuerda, el cemento, la aguja. ¿Se dan cuenta que hay algo en común? Que son cosas que parecen cotidianas, que parecen del diario vivir y que no tuvieran importancia. Imagínense el mundo de la sastrería o de la moda y quítenle las agujas. ¿Qué nos queda? Tal vez no mucho. Y esos pequeños cambios que hemos hecho y esa primera idea para solucionar algo ha ido evolucionando de tal suerte que configura el mundo en el cual vivimos hoy. Y ese mundo cambia cada día, desde hace 20.000 años a hoy, o sea, 20.000, 22.000, 24 años y unos cuantos días, sigue cambiando y cambiará todos los días. Y debemos ser nosotros quienes hacemos parte de ese cambio. Les voy a contar otra historia de cómo se construyen cosas. Hablemos de la rueda. Yo sé, parece cliché, pero hablemos de la rueda. Los primeros vestigios son de 3.200 años antes de Cristo. Estamos hablando de más de 5.000 a la época actual. ¿Y hace cuánto la gente se desplaza por el mundo? Bueno, desde que comenzamos como humanidad nos movemos, y no nos movemos vacíos. Llevamos cosas, llevamos una maleta, llevamos algo o una serie de artefactos o elementos que nos facilitarán la vida a donde vayamos a llegar. Esas son las maletas. ¿Y cuánto nos demoramos en ponerle ruedas a las maletas? Uy, háganse esta idea. Cuando Lynn Armstrong, y ahorita hablaremos de él, fueron a la luna, ellos llevaban su maleta en la mano, porque en ese momento, en 1969, no teníamos todavía maletas con ruedas. Nos demoramos miles de años en hacer una conexión. ¿Quién lo hace? Lo hace un aviador. Robert Page era piloto de avión y se cansó de arrastrar su maleta, de jalar su maleta pesada, pues le va a poner rueditas. Y se hace este primer bosquejo de una maleta con ruedas, la cual evolucionó. 5.000 añitos, 5.000 y tantos añitos. Nos tomó en la sociedad hacer una conexión que parece sencilla, pero que en realidad es un paso que ha cambiado todo. Cambió la estructura de los aeropuertos, cambió la forma como nos movemos, cambió la forma como entendemos los viajes, lo que llevamos y lo que no podemos llevar. Ha cambiado cosas pequeñas en largos periodos de tiempo. Y después de que salió esa, han salido cualquier cantidad de maletas.
Y ahora tienen ruedas grandes, chiquitas, que se ponen, que se quitan, que caben en la parte de arriba del avión, que no caben, que van en bodega. Y hay de todo. Piensen en otro. El mundo no sería el mismo si no tuviéramos los números, si no pudiéramos contar, sumar, dividir, restar, sin el álgebra. No sería el mundo sin entender los mapas. Pregúntenselo a Waze, pregúntenselo a Google Maps, a ver si llegamos de la misma forma, si podemos entender el territorio que habitamos, las vías que recorremos y los destinos que tenemos trazados, si no sabemos hacia dónde vamos y cuál es el mejor camino para recorrer. O pensemos en los ladrillos, o pensemos en el vidrio, en el plástico, en los arados. O les hago una pregunta más interesante. ¿Qué tal si buscan en sus bolsillos? Seguramente encontrará unas llaves. ¿Y esas llaves cuánto tiempo tienen? Pues 700 años antes de Cristo, o sea, 2700, por un señor que se llama Teodoro de Samos, que inventó la primera llave que no era nada más que una puntilla alargada con una curvita, se metía por un agujero y se giraba. ¿Y esa llave para qué sirve? Para mantener en resguardo algo o alguien. Y sigue siendo lo mismo. Deje usted las llaves en la casa y luego trate de entrar. ¿Qué tecnologías tendría que usar? ¿A quién tendría que llamar? ¿Qué tendría que saber ese que viene a salvarlo? Y ese que viene a salvarlo, ¿qué debe tener en su caja de herramientas, en su inventario del conocimiento para poder solucionar algo que hace 2700 años inventó y que todos los días hacemos sonar para donde vamos y que se nos pierden y que nos crean confusiones y a veces hasta estorbo en los bolsillos? El mundo está lleno de pequeñas innovaciones, de pequeños inventos que cambian la realidad en la cual existimos. Y esa realidad también la cambiamos nosotros, porque no sucede de la nada, no es que apareció. Siempre hay alguien detrás, siempre hay gente que está buscando solucionar problemas. Y esos que solucionamos problemas, que nos hacemos preguntas que otros no se hacen, que abordamos temas que otros no abordan, que charlamos de cosas distintas, que hablamos como en el día de hoy, de innovación, de entender la realidad, esos estamos llamados a buscar las nuevas llaves, las nuevas cerraduras, a reinventar la rueda y colocársela a una nueva maleta para que recorramos el mundo un poco más fácilmente. ¿Y cómo? Se hace por medio de la incrementalidad. Entonces, cuando hablamos de innovación, siempre se usan como dos caras de una misma moneda. La innovación incremental por un lado y la innovación disruptiva por el otro. No dice, la disruptiva es maravillosa porque lo cambia todo rápidamente y es chévere. Sí, pero la cierta es la incremental. La otra disruptiva es disruptiva porque cambia cosas después de, pero antes de ella siempre ha habido un proceso incremental, siempre tiene fases, como nacer, crecer, reproducirse y morir en el caso de los humanos o de los animales. En el caso de la tecnología, es distinto las fases. Emerge, crece, madura y luego tiene un ciclo de declive. Se parece a esto que ustedes ven aquí como una campana gaussiana, ¿sí? Donde primero comienza lento, luego desarrolla rápidamente, tiene una fase de crecimiento, madura y declive y comienza a caer. Esas fases no siempre tienen la misma velocidad ni el mismo tiempo. ¿Se acuerdan ustedes cuánto tiempo nos tomó pasar de la puntilla al tornillo? Eso quiere decir que se introdujo, pero no creció o no se modificó. Se quedó ahí mucho tiempo funcionando, funcionando hasta que de pronto crea una nueva condición que dice, comienzo a subir. Y luego esa subida comienza a dar nuevos usos, nuevas velocidades y comienza a reconfigurarse el mundo. ¿Esto qué sucede? Si ustedes ven aquí, hay una curva que está trazada en un negro más oscuro. Dice, mire, aquí va el ciclo de la tecnología. Y hay otras curvitas más delgadas que dicen, mire, no todas los inventos, no todas las innovaciones son por sí mismas exitosas en el tiempo. Hay algunas que llegan y otras que desaparecen y otras que permanecen. Hay algunas que llegan, impulsan y luego se van. Hay otras que son absolutamente importantes, tienen éxito. Y hay otras que permanecen. Esas que permanecen son las que maduran y se quedan estables configurando la vida, como la aguja. 20.000 añitos y ahí sigue dando puntada tras puntada y pullando más de un dedo a la vez. Ahí está el ejercicio. Esto funciona como una curva sigmoidal, entonces como una S.
o como uno llama curva Nese, o también llamada curva de Berluz, o curva logística, o curva poblacional. Cualquiera de las configuraciones es similar, se ve de esta manera. Y esto de la incrementalidad es fundamental entenderlo desde la curva para saber dónde estamos y para dónde vamos. Cuando las tecnologías comienzan, emergen por acá y van lentos. Luego esa tecnología comienza a ser adoptada por más personas y comienza una fase en la cual sucede la masa crítica, la cantidad de usuarios y la calidad del uso de esto genera que esa tecnología se vuelva clave y aquí es donde se pega el estallido y sube rápido como cohete y comienza a masificarse para todos. Cuando ella llega a ser una tecnología clave pasa esto que está aquí, el punto de inflexión. Es el momento en el que la curva pasa de ser cóncava a ser convexa. Entonces, esa apertura de la curva lo que está diciendo es que la velocidad de crecimiento ha variado, que ahora lo que estamos es una fase de crecimiento exponencial donde la velocidad se va disminuyendo, pero la cantidad de usuarios va aumentando. Es decir, menos los cambios, más los usuarios. En la fase anterior, menos los usuarios, más los cambios. Cuando la tecnología alcanza su punto más alto, comienza el declive. Y no el declive porque deje de ser útil o deje de funcionar. El declive ocurre porque esa tecnología comienza a ser desplazada por otra que la incorpora y la hace mejor, es decir, la absorbe, la toma para sí y crea una cosa nueva basada en lo anterior. Y basado en lo anterior, siempre es basado en resolver el mismo tipo de problemas, solamente con mejores materiales, con mejores formas, en una estructura diferenciada, eh, para nicho, en una condición mejorada. Y ese declive quiere decir que desde aquí, desde este punto, surge una nueva y se reemplazan estas curvas. Y la una sucede a la otra y la otra a la otra, como esos 22.000 años de los que hemos hablado hoy. Una cosa sucede a la otra y la sumatoria de todas nos tiene donde estamos, en el mundo que hemos vivido. Entonces devolvámonos un poquito. El cambio y la innovación no comienza con las revoluciones industriales. El cambio y la innovación comienza con nosotros como seres humanos. Comenzamos a innovar y a cambiar el mundo en la medida que comenzamos a enfrentar desafíos y respondemos a los desafíos con opciones que son viables, que funcionan y que siguen permaneciendo. El uso de una piedra, el uso de una aguja, la construcción, el viaje, el hacer, la agricultura, etcétera, 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 nos ha llevado a diferentes condiciones. ¿Estamos en el tope? No, de aquí sigue otra curva más, otra revolución, tendremos la quinta, la sexta, la séptima y seguiremos subiendo. Cada vez vamos a abordar nuevas cosas, siempre resolviendo problemas centrales, pero entendiendo que cada uno de esos problemas centrales tiene diferentes formas de abordarse. Desde ese abordaje lo que podemos decir es que el cambio es incremental porque el cambio es una evolución propia de lo que hacemos. Y entonces aquí Darwin tenía razón, pero claro que sí, pero no solamente se aplica a la fauna, se aplica a la vida, a la sociedad, a la tecnología, a los aparatos, a la economía. No somos seres estáticos, no somos una sociedad estática, somos una sociedad que evoluciona, somos seres que cambiamos y que el cambio que generamos lo podemos hacer en pro de beneficiar a los otros y de paso, pues por supuesto, a nosotros mismos. Darwin lo dijo hace tiempo y lo hizo observando y se dio cuenta que de generación en generación transmitimos conocimientos que luego se convierten en realidades que transformarán nuevas generaciones. No solamente somos el fruto de lo que somos hoy, somos el fruto de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, de aquellos que se inventaron la primera agujita, de aquellos que hicieron el primer tornillo para conectar algo, de aquellos que comenzaron a hacer cosas y ahora la batuta está en nuestras manos. Es nuestro momento de hacer cambios, así como lo hizo este gran señor Nikola Tesla, que con esa mirada toda seductora se para ahí y nos dice, te cambié el mundo, te cambié el mundo, mundo. Les di la electricidad. O cuando ustedes tienen un celular moderno y lo ponen a cargar en carga inalámbrica y se ve súper wow. ¿Y quién se inventó eso? Don Nikola Tesla.
¿Y quién se inventó estos bombillos que tenemos aquí, la forma de transmitir la energía? Don Nikola Tesla. ¿Quién tiene las patentes de la radio? Don Nikola Tesla. Luego registradas por Marconi. Pero la historia nos ha demostrado que fue Tesla quien hizo los componentes que permitieron hacer una radio funcional. Desde estos señores, desde entender que el mundo evoluciona y desde otro que dice yo tengo ideas y las llevo a realidad y no siempre le va bien. Miren el caso de la radio. Lo hizo, pero no se llevó el crédito. Pasaron años, 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 hasta que el crédito volvió a él. Pero ya los libros quedaron escritos con otras palabras. Estamos reescribiendo la historia y estamos dándonos cuenta que no todo proceso nos va a llevar a la meta que deseamos, pero sí nos pone en el camino. ¿Se acuerdan la curvita? En esa curvita estamos. Y algunos estaremos más arriba de la curva y otros estaremos más abajo de la curva, pero estamos caminando el camino. Lo que no podemos quedarnos es afuera, atrás del camino, viendo cómo otros pasan, recorren, se caen, triunfan, fracasan y nosotros observamos. El mundo debe ser liderado por aquellos que hacemos cosas. Esos son ustedes, esos somos todos como humanidad que buscamos cosas diferentes, buscamos evolucionar como sociedad. Entonces, ¿la innovación es incremental? Sí, sí, sí. El cambio llega hoy y siempre. Es constante. Decían que lo único que es constante en el mundo es el cambio. Y ese cambio siempre proviene de algo anterior. No existe el rayo cósmico que llegue y caiga y diga, inventé los microchips y aparecieron. No, esto viene de más atrás, de nuestro conocimiento matemático, de nuestro conocimiento de los materiales, de nuestro conocimiento de la técnica, de la serie del conocer. Es decir, que nos paramos en hombros de gigantes para mirar un poco más arriba y colocar un peldaño más, dar un paso más para construir una nueva realidad. Es decir, que todo lo que tenemos a nuestro alrededor, miren ustedes para donde quieran, y lo que tienen ahí está configurado por conocimientos previos, por técnicas previos y por cosas que se han ideado desde tiempos atrás. Cualquier cosa que ustedes vean, si están frente a un computador o están frente a un celular, eso que tienen ahí tiene orígenes en la máquina de escribir. Me dicen, ¿cómo? Por supuesto, ese teclado que está ahí, que ustedes ven, o el digital en sus celulares, proviene de eso, de una forma de hacer una tipografía y tipo a tipo ir construyendo palabras y frases que nos permitan expresar algo. Si piensan más aún, los disquetes, los que alcanzamos a conocer los disquetes, estos disquetes que era un cuadrito de plástico con una cinta magnética al interior que se ponía en los computadores y guardábamos información, evolucionaron de 3,5 a 5,5, luego a USB, luego a discos rígidos, ahora están en la nube. ¿Y de ello qué nos queda? Un icono chiquito con forma de disquete donde le decimos guardar y ahí está. La opción es la misma, la idea es la misma, solucionar la forma de guardar algo en un medio digital y es un disquete. Ahora es guardar, pero la idea siempre será la misma y seguirá evolucionando una cosa a la vez, pero nada viene de la nada. Ese icono de guardar o esa nube, ese drive o el OneDrive no viene de la nada. Ha tenido un recorrido antiguo. Tenía el recorrido de las bibliotecas, de los saberes, de las cajas fuertes, de lo anterior, de las llaves que cerraban, de la encriptación de todos los tipos. Entonces, como sociedad, no somos otra cosa que la sumatoria de los avances que hemos tenido a lo largo de nuestra historia. Somos una sociedad que se suma y que se hace como una bola de nieve. Y cada una de esas capas, como una cebolla, se vuelve una capa del conocimiento, de la innovación, del desarrollo tecnológico, del desarrollo social, de la propia vida. Como sociedad, hoy somos más longevos que nunca antes. Tenemos unas condiciones que nunca antes habíamos tenido. Vivimos en un mundo que nuestros antepasados consideraban imposible o solamente destinado a los reyes y a los mandatarios. Somos la sumatoria de lo de los otros, los que estaban allá, construyeron y nos crearon un andamio sobre el cual construir, sobre el cual idear. Les decía esto de la magia, piensen ustedes en lo que tienen. Párense ustedes en la época de la primera revolución industrial y saquen un aparatito de estos y hagan una llamada.
pongan música, tomen una foto y serían considerados magos o extraterrestres o viajeros en el tiempo, porque justamente estamos mostrando cosas que en otro momento, otra hora, eran imposibles, no eran capaces de imaginar, excepto por los supersónicos. ¿Se acuerdan que los tomamos en la primera diapositiva? O por el inspector Gadget. Son cosas que están más allá de lo que es evidente, que solamente estaban en la imaginación de Julio Verne y que ahora son una realidad cotidiana, que hacen parte de nuestra configuración de lo que somos y de cómo entendemos el mundo que nos rodea y de cómo lo afectamos. Todas las cosas parecieran etéreas y mágicas. Les voy a poner un ejemplo de esto de lo etéreo. Estamos conectados todos por Internet, ¿cierto? Y en ese Internet, la mayoría seguramente usan Wi-Fi. Y dicen, no, y estoy conectado a Wi-Fi, o se me cayó la red, o está funcionando muy bien. Pero ustedes la ven, la tocan, ¿la entendemos? Tal vez algunos sí, pero de hecho yo no puedo coger un pedazo de Wi-Fi y decirse, ábrase ancho de banda, no lo podemos controlar. Tal vez no conocemos los protocolos del HTTP para poderlos conectar o la encriptación que existe allí. No está tangible a nosotros, pero la tecnología y el conocimiento que está detrás de eso sí es tangible en un router o en la propia conexión o en esta misma conferencia. Es tangible porque podemos llegar a hacer uso de ella. Sigue resolviendo un problema que teníamos antes, comunicarnos, y lo soluciona de una manera mágica. Seguramente estará en algún país de Latinoamérica, México, Perú, Venezuela, España, no sé, pero estamos charlando de lo mismo y estamos conectados por cosas que no vemos, en una realidad que no entendemos, pero que nos permite hacer la transmisión de ideas de una forma más fluida que nunca antes en el tiempo. Entonces pasamos de estas tablas donde se hacía con cincel y un martillito o una piedra, hacían un tallaje para poder decirle a otros en otro momento y en otro tiempo alguna realidad, comunicar algo. Ahora lo podemos hacer por Wi-Fi o por Bluetooth. La realidad nos está cambiando y a veces no nos damos cuenta de todo lo que existe detrás. Hemos perdido, creamos un velo de la ignorancia, decía John Rawls, decía, creamos un velo de la ignorancia y no entendemos lo que nos pasa. O abren ustedes la llave o la canilla o el grifo del agua en sus casas y ustedes van a ver que ahí sale agua. Y bien, maravilloso. Pero ¿y qué más pasa detrás de eso? ¿Cuántos puertos hay de conexión? ¿Cuál es la red? ¿Cómo se mantiene la red? ¿Cómo se monitorea la calidad del agua? ¿Dónde están los embalses? ¿Qué está pasando con el ciclo hídrico del mundo? ¿Qué pasa con el fenómeno del niño o de la niña? ¿Quién está haciendo esto? ¿Cuál es la contaminación que lo genera? Etcétera, etcétera, etcétera. Eso, que a veces es hacer solamente un movimiento muy corto para que el agua fluya, implica que hay muchísimas cosas detrás. Y esas cosas que están detrás pueden tener una antigüedad mayor. Esas redes de alcantarillado o de acueducto de las cuales estamos hablando pueden tener decenas de años, pueden ser anteriores a nosotros y siguen funcionando porque alguien le puso la intención a decir, ¿y cómo lo construyo? ¿Cómo conecto? ¿Cómo hago para que esto en el futuro llegue a otros? Es decir, que pensamos más allá de nuestras posibilidades para resolver problemas que tenemos hoy y que van a resolver problemas en el futuro y los consideramos como dados. Entonces, volvamos atrás otra vez en el tiempo. Hablemos de un paso a la vez. Y entonces aquí está esta frase que seguramente ustedes han escuchado, que dice, es un pequeño paso para el hombre y un gran salto para la humanidad. Y aquí aparece nuestro amigo Neil Armstrong. Este señor, junto con otros, el 20 de julio de 1961, llegaron a la Luna en el Apolo 11 y hacen el alunizaje. Y se parquean allá, se toman la foto, duran como 2 horas echándose el paseo, todo muy bonito. Y detrás de eso que había una ingeniería tremenda. Y entonces aquí está la cápsula, ¿no? Este es un parte del plano de la cápsula espacial. Ve cómo estaba conectada esa cápsula. No me lo van a creer. Tenía remaches. Y adentro cómo conectaban las partes electrónicas con tornillos. Entonces seguimos jalando que esto no era posible sin tecnologías anteriores. Sí, ¿y qué más tenía? Unas guayas para poder mover las cosas. La cuerda. Y comienzan a aparecer. Y si ustedes se acercan al traje,
por aquí se ven las puntadas, se acercan al traje espacial, adivinen con qué está cosido, con hilo y agujas, tal vez con unas máquinas en muchas capas, pero seguimos hablando de lo mismo. Solamente el mundo, solamente es posible tener el mundo en el cual habitamos si tenemos en cuenta que provenimos de ejercicios de innovación y de pasos anteriores. Y aquí hay algo interesantísimo. Este aparatito que ustedes ven en la parte inferior se llama el Guidance. Era la computadora que permitió que ellos llegaran hasta allá. Entonces era con la que se controlaba toda la máquina. Era lo máximo en tecnología. Esto es 1969. Esta era la punta de lanza del conocimiento tecnológico. Estábamos en todo. La capacidad de la maquinita. 4 kilobytes de RAM, de memoria de corto plazo, y 32 kilobytes de memoria de largo plazo, como de disco duro, es decir, de la ROM. Y con esta maquinita, ¡pum!, a la luna. Ahora, cualquiera de los teléfonos que ustedes tengan por ahí, seguramente tendrá una configuración de estas. Una RAM, una memoria de corto plazo de 8 y, y de pronto un disco duro de 128 gigabytes. Son de veces un millón de veces más potente este aparato que el que nos dos veces más almacenamiento, más capacidad tenemos en las manos que aquel dispositivo que ustedes ven como los numeritos que nos podía llevar a la luna. 55 años pasaron. 55 años de la curva en ese, de la curva de Berluz, diciendo cómo vamos creando pequeños pasitos, uno a uno, para pasar de 4 kilobytes a 8 gigabytes, de 32 kilobytes a 128 gigas. Hemos crecido al nivel de los millones de veces. ¿Se acuerdan que a un espacio en el que eso era muy rápido y muy potente? Estamos en ese momento donde todo está allá, donde todo se mueve, donde el mundo está cambiando y nosotros estamos estamos presentes y somos parte activa, somos actores de lo que está sucediendo. Pero no debemos ser actores secundarios, debemos ser protagonistas del cambio, crear posibilidades, hacer nuevas cosas, hacer nuevas conexiones y crear otras que seguramente destinarán un futuro mejor para los que vienen. Y entonces, ¿qué es el papel? ¿Qué deberíamos estar haciendo? Tal vez de las primeras cosas es limpiarnos un poco las gafas o abrir los ojos y volver a la capacidad de asombro, de la sutileza de los cambios, de cómo hemos evolucionado y cómo todo lo que tenemos a nuestro alrededor es una propia maravilla en sí mismo. Entonces tenemos maravillas desde la tecnología, desde el ser, desde el comunicarnos, desde el conectarnos físicamente, desde la movilidad, desde la salud, desde los servicios básicos, desde toda esa sociedad que construimos, a veces más desigual, a veces compleja, a veces con retos mayúsculos, pero una sociedad que era impensable algo más atrás. Entonces, cuando vayan en esto, acuérdense de esta reflexión. No es el avión que dice uno que bien está allá, son los remaches que lo conectan. Es la dobladora que hizo las láminas para poder hacer el fuselaje del avión. Es la cinta métrica con la cual se determinó cuál era el largo de cada uno de los cortes. Es el lápiz con el que se marcó ese punto del corte para hacer un huequito para colocar un remache. Son los lenguajes que utilizamos para entendernos en pulgadas, en centímetros, en metros. Es el conocimiento, es entender los números, es entender la física, es entender los tejidos o los cueros que están en las sillas del avión. Él es entender las máquinas, la potencia del procesamiento, las comunicaciones en la torre de control, los pasajeros que van tarde por la terminal, jalando una maleta con ruedas y diciendo voy tarde, me va a dejar el avión. Eso es entender las tremendas sutilezas del cambio en que estamos involucrados, de cómo nos damos cuenta que el mundo está evolucionando y nos parece paisaje, pero ese es un paisaje que así evoluciona cada día.
Entonces, entendamos que la conexión es mucho más fuerte que esto. La conexión es que siempre existe una idea desde la cual se desarrollan otras cosas. Y esas otras cosas y la idea inicial siempre es que hay un desafío, hay algo que solucionar. Y eso que vamos a solucionar tiene una forma de entenderse, tiene una técnica para hacerlo, hay una propuesta. O piensen ustedes, compren una botella de vino y no tengan destapacorchos. Y comienza la mente a dar vueltas. ¿Y cómo lo hacemos? Y seguro algunos tendrán técnicas maravillosas. Dicen, yo lo hago con un tornillo, con una puntilla y un tenedor. Bueno, otros dirán, yo le doy golpecitos contra la pared detrás de un... Bueno, otros lo calientan, otros lo inyectan aire y generan cualquier cantidad de soluciones. Esto quiere decir que tenemos un desafío que cumplir y el desafío es cambiar y cambiar y cambiar y seguir cambiando. Hay algunos cambios que van a ser exitosos, otros que no, pero cada cambio siempre es un paso adelante y adelante es que hemos construido el mundo. Entonces, una cosa a la vez y una cosa tras otra crea un mundo de conexiones. El mundo en el que vivimos es un mundo interconectado, que está basado por la entropía, que tiende al desorden, que tiende a la dificultad y nosotros tratamos de encasillarlo y tratamos de moldear esas aguas para que se encaucen hacia un solo fin. Pero ese encauzar implica que usted tiene que tomar cosas de un lado y del otro, de aquí y de allá. Entonces, para poder hacer cualquier cosa, sea esta la más sencilla, como un vaso de limonada, necesitamos saber dónde comenzó la fabricación del vidrio, qué pasó en Murano con los artesanos del vidrio en la Italia medieval, cómo se cultivaron los limones, cuál es el tema de los injertos, cómo desarrollamos un cultivo de mayor calidad, cómo pudimos transportar esos limones desde los cultivos en condiciones orgánicas y asépticas para que lleguen a los mercados donde nosotros habitamos, cómo identificaron ese cuchillo con el cual se corta, cómo se hizo ese material, cuáles son los mangos, cuál es la ergonomía, de dónde salió esa tabla de cortar, quién la fabricó, en qué árbol lo talaron o de qué plástico fue extruido, cómo hicimos el corte, cómo sacamos el azúcar para aplicarle a esa limonada. Detrás de eso hay una maravilla de entropía y hay una maravilla de coexistencia. Uno diría una limonada. Y detrás de eso pueden existir muchísimas cosas, cadenas logísticas, procesos agroindustriales, procesos metalmecánicos, vidrio, un proceso de azúcar, la fabricación, compra, distribución y la receta para hacerlo. Y el mundo se comienza a ser complejo y se comienza a ser interesante, porque usted en una sola receta para resolver algo o en una sola ecuación para resolver algo, no usa una sola herramienta. Toma de aquí, toma de allá, toma de más allá y configura una nueva organización del algo. Así sumamos. Cada reorganización es una suma y cada suma hace una capita más en la cebolla del conocimiento y la tecnología. Creamos una nueva frontera porque hemos expandido la capacidad del mundo para hacerlo como una innovación a la vez. Y se termina viendo así como un grafo lleno de interconexiones, lleno de situaciones, y cada una de ellas resuelve una problemática, y esa problemática se asocia a otra y se asocia a otra y se asocia a otra, y se da cuenta uno que no estamos solos, que bien tenía razón Ernest Hemingway cuando coloca al inicio de su libro ¿Por quién doblan las campanas? Que ningún hombre es una isla desierta, que todos hacemos parte del todo y que estamos interconectados y ya no solo como hombres, como innovadores, como actores principales del ejercicio de nuestro cambio mundial, del ejercicio del entender que hay nuevas formas de resolver problemas, que podemos usar tecnologías del pasado para hacer cosas que den una posibilidad de futuro mayor. Les voy a dar un ejemplo de quién cambió el mundo. Este señor, Johannes Gutenberg. Y uno dice, sí, bueno, en realidad se llamaba Johannes Glensfurhid sur Leidensund Gutenberg. Este señor en 1450 dice, oye, pues yo como que quiero ganarme unos pesitos más, voy a montarme una maquinilla ahí para poder reproducir unos textos y los coloco ahí en un papelito y ¡pum! Se la montó. Y se inventó
la imprenta. Dice que la había visto antes y que entonces tomó la idea de allí y él la perfeccionó y la pasó. Y con esta imprenta y uno dice, güey, divino, ¿no? Súper, súper. Qué bueno, lo que pasa es que esta imprenta necesita cosas anteriores. Dígame de dónde está esa hacha para tumbar los árboles para sacar esa madera. Uno dice, bueno, el hacha. No, sin hacha no se podía. No, no, sin hacha no. Y serrucho, bueno, serrucho también, porque si no, ¿cómo cortábamos esto? Ve, y tal vez necesitaríamos algo de metal, ¿no? La tonería, uy, sí, metal también. ¿Qué más necesitaríamos? Tinta. No, pues sí, tinta. ¿Cómo transmitimos? Listo. Desarrollemos la tinta, desarrollemos el papel. No es que no se puede hacer un invento de estos o transformar el mundo sin que cosas antes estuvieran. Y entonces uno dice, bueno, pensemos en el papel. Listo, papel. ¿Y de dónde viene? Bueno, pues en realidad el papel, antes del papel estaba el papiro y estaban los rollos. Y uno dice, bueno. Y antes de los rollos, pues había talla en piedra y las cuneiformes y no sé qué. Y antes de eso, había pintura rupestre. Entonces la manito allá en la caverna o la figura de la cacería o la realidad alrededor de la hoguera. ¿Qué estaba haciendo don Johannes en 1450 con la imprenta? ¿Buscando un beneficio personal? Sí, claro, pero estaba buscando algo más. Estaba resolviendo un problema. El problema era que todos queremos decirle algo a otros y que eso algo que estemos diciendo sea permanente. Esto que estamos haciendo hoy es eso, es decirnos algo unos a otros, es comunicarnos. Lo hizo por medio del papel y esto revolucionó el conocimiento del mundo, lo masificó. Los libros dejaron de ser escritos a manos y comenzaron a pasar a la imprenta. Así se cambió el mundo. ¿Desde dónde? Desde el hacha que cortó el árbol, desde el serrucho, desde unir estas cosas que seguramente están atados con clavos, desde esa primera imprenta, hasta entender que hoy estamos transmitiendo papers en revistas electrónicas, que estamos haciendo conferencias internacionales desde una plataforma de Zoom. ¿Qué diría don Johannes Gutenberg si nos viera hoy por aquí en esta charla? Seguramente pensaría que la magia llegó. Reflexionemos algo. El mundo que conocemos, la realidad que afrontamos, no es más que la simulación que somos capaces de crear en nuestro propio cerebro. El cerebro está encerrado en esta cajita cerrada y oscura y solamente se activa porque le llegan estímulos sensoriales. ¿De dónde? De los ojos, de los oídos, de la piel, del olfato, de diferentes sensores. Pero esos sensores son limitados. Nosotros tenemos una capacidad de ver hasta cierto punto, de oler hasta cierto punto. Y con esas realidades que tenemos alrededor y con esas capacidades que tenemos, creamos un mundo dentro del cerebro y ese mundo lo interpretamos como cierto. Es decir, que no es que veamos la realidad absoluta, vemos la realidad que somos capaces de ver. O estamos viendo el Wi-Fi, lo estamos cogiendo, lo estamos capturando, estamos viendo el ancha de banda, estamos viendo las líneas, la transmisión radiofónica. No, podemos ver una realidad, la que nuestros sentidos nos permiten entender. Y hay otra que no podemos entender y que tenemos que usar aparatos especializados para poderlo hacer o para poderlos leer. Entonces, desde esa realidad que podemos entender que en nuestra cajita negra podemos configurar, tenemos un bagaje de conocimiento. Sabemos algo porque hemos tenido acceso a la información. Hoy estamos teniendo acceso a otra. Estamos hablando de otras cosas. Y esa batería de información, ese cúmulo de conocimientos que vamos insertando en nuestra cajita negra, en nuestro cerebro, nos configura en quiénes somos, nos permite entender la realidad de la que vivimos y nos permite hacer conexiones, ¿se acuerdan? Cojan cosas de todas partes para resolver de formas nuevas problemas viejos. ¿Eso quiere decir que todo lo que sabemos es cierto? No, quiere decir que solamente lo que sabemos, porque están incompletos, no lo conocemos todo, no tenemos acceso a todos los idiomas y a todos los conocimientos del mundo para poderlo acercar. Si quisiéramos leer todos los papers publicados en el mundo y nos tomáramos 10 minutos por cada paper, nos tomaría cerca de 450 años leer solamente lo que estaba hasta el día de hoy. Y cuando terminemos nos faltarán otros 400 más. Es imposible, pero siempre podemos acercar más el conocimiento y entenderlo más. De esta manera, escribir, usar los medios de comunicación, las plataformas de transmisión de datos,
es una forma como podemos invadir y ser invadidos por ideas de otros que están en otro lugar. Ideas de un colombiano que les habla de la incrementalidad del cambio, de la maravilla del mundo que hemos construido entre todos, que no está a su lado, que no lo están viendo de viva voz, pero que pueden transmitir algo. Y ustedes desde allá hacia acá, y van a poder superar la brecha del tiempo y la brecha del espacio. Si esto mañana está en YouTube y se lee y se ve, ha sido entendido como la posibilidad de entender un mundo desde la visión anterior y deslocalizada de otro que transmite información. Ahí sí, don Johannes Gutenberg estaría feliz. Ahí sí, todos aquellos que han dado un salto por la humanidad estarían felices. Así, el pensamiento que expresamos, lo que hablamos, lo que decimos, lo que abordamos, no es otra cosa que un cambio latente, la posibilidad de crear nuevas salidas, de crear un cambio que estamos esperando todos. El cambio se recorre un paso a la vez. ¿Y ustedes cuál es el siguiente paso que van a dar? Mi nombre es Juan Andrés Niño Peñalosa. Les envío un caluroso saludo y quedo atento a sus preguntas. Excelente, Juan. Realmente es una conferencia de reflexión eh, que produjo lo que pensé que iba a producir, que no hay preguntas. Ahora puede ser que haya una. Eh, Porque ¿qué se te puede preguntar en todo esto que estamos viendo? Hoy me tocó para una universidad de Ecuador dar una charla que sería como el futuro de la educación. Y mientras te escuchaba, eh, digamos, empecé a recopilar lo hablado en esta conferencia que di, frases como lo único permanente es el cambio, lo único cierto es la incertidumbre. Y yo tengo una pregunta. En esta evolución que estás planteando, de forma de ver el ser humano, eh, el conocimiento, llamale, ¿sí? Y yo veo a la educación que prácticamente en 50 años no cambió absolutamente nada. Es decir, cuando digo no absolutamente nada, es decir, seguimos preparando eh, a nuestros chicos de la misma manera que me preparaban a mí hace 60 años. ¿Sí? Lo único que cambió es que ahora no se usa más el guardapolvo, eso, digamos, hoy van vestidos de otra manera. Tal vez no hay tanta obsesión en tener buena letra como en mi época, pero seguimos teniendo 2 años de preescolar, 7 años de primaria, 5 años de secundaria, 5 años de universidad y tenemos que hacer una maestría para poder calificar un trabajo. ¿Sí? Eh, y yo te escuchaba las transformaciones del planeta, pero en la educación no está cambiando nada. Seguimos formando de la misma manera cuando de repente el conocimiento ya no está en los maestros, el conocimiento está en la nube. El maestro hoy no puede tener, como vos bien lo planteaste y lo subrayaste, no puede tener el conocimiento porque no hay mente que pueda albergar ese conocimiento. ¿Cómo, ¿Qué consejo le darías si de repente con una varita mágica te dijeran, tenés acceso a poder generar el cambio en la formación del ser humano de ahora en más? Excelente, excelente reflexión y sumamente retadora la pregunta, que no tiene una respuesta ni fácil ni única. Yo podría decir que el cambio de la educación es cierto, no es rápido. ¿Se acuerdan de la curvita? Estamos en esta fasecita. Llevamos tan poco tiempo educándonos, mucho tiempo nos educamos en la transmisión oral. No existía la universidad, la escuela.
Y esto es muy reciente. Entonces todavía estamos dando, cometiendo errores, ¿no? Un paso adelante, tres atrás y seguimos en el proceso. Pero esto que estamos haciendo hoy es un cambio. Aquí hay una incrementalidad. Estamos haciendo algo distinto. Estamos llamando al debate a otros sin necesidad de estar detrás del libro o de la buena letra o del uniforme. Estamos entrando a hacer el ejercicio del pensamiento de los otros. Eso es un pasito adelante. Y uno a uno iremos construyendo. ¿Nos tomará tiempo? Yo creo que sí. Yo creo que sí. La aceleración más grande la tuvimos en época de pandemia, donde nos abocamos a esto porque era así o no era. Y nos tocó. Y nos tocó llegar aquí. Y si pudiera dar alguna visión de futuro de ¿y cómo hago para poder tener una educación distinta? Yo me haría una pregunta antes de hacer una respuesta. ¿Y cómo quiero yo la educación para mí? A mí, ¿cómo me gustaría que me educaran? Y yo he tratado de hacerlo personalmente. Yo trato de ser el docente que yo no tuve, que me contaran las cosas como a mí no me las contaron. Si me las pudieran contar así y yo las hubiera tenido así, seguramente estaría haciendo otras cosas, pensando de otra manera. Pero me tocó más fuerte, me tocó con el cincel, romper poco a poco. Yo creería que si todos usáramos la técnica de decir, ¿y usted cómo le contaría eso a alguien? Y cuénteselo a alguien de 5 años y a alguien de 90. Y si los dos le entienden, está en lo correcto. Entregó una nueva forma, no de dar conocimiento, sino de decirle, ese camino que está ahí es bueno, recórrelo. Tú solo ve, te devuelves y cuando llegues cansado, yo vuelvo a decirte ánimo y sigue adelante. Porque este ejercicio del aprender es un ejercicio íntimo y personal. Solamente crecemos cuando queremos crecer, solamente cambiamos cuando queremos cambiar. Aquí hay 50 personas con nosotros, hay 50 personas que quieren crecer y que quieren cambiar. Bienvenidos. Busquemos un camino en el cual todos nos sintamos cómodos y demos eso, un pasito a la vez. Gracias, Juan. Voy a algunas preguntas. Jessica Vázquez nos dice, ¿cuál es el impacto de la innovación incremental en la competitividad a lo largo de una empresa? Es una pregunta y hace otra. ¿Qué medidas pueden tomar las empresas para asegurarse que sus esfuerzos de innovación incremental están alineados con las necesidades cambiantes del mercado? Ah, buenísima. ¿Sabe? Me encanta. La única forma de que la innovación exista como innovación es que tenga éxito. El resto son muy buenos intentos. La innovación solamente se configura cuando usted hace un intento, ese intento soluciona una problemática y esa solución es efectiva, es exitosa. Si usted genera soluciones y esas soluciones funcionan parcialmente, pero no tienen impacto de éxito en su organización, quiere decir que hay que buscar otra reconfiguración. La determinación de la innovación siempre está en la capacidad de éxito y la capacidad de éxito se mide por la cantidad, ¿se acuerdan ustedes de la grafiquita? Cantidad de usuarios y velocidad de los cambios. Al principio muchos cambios, pocos usuarios. Cuando una es efectiva, la cantidad de usuarios aumenta y la cantidad de cambios disminuye. Cuando usted ya tiene que dejar de hacer menos cambios, quiere decir que ha encontrado el camino. Eso es una buena forma de medirla. Y la otra pregunta era, ¿cuál es el impacto de la innovación incremental a lo largo de una empresa? Los impactos son de dos tipos. El primero es que cambia una cultura. Hacer innovación incremental quiere decir que todos tenemos derecho a presentar nuevas configuraciones de algo y que esas voces van a ser escuchadas. Cuando tenemos ese espacio de confianza para hablar y para decir, se crea la bola de nieve y se comienzan a crear capas para poder generar una solución que sea viable. Esto a largo plazo toma tiempo. Cambiar la metodología y como todos pensamos acerca de la innovación no es algo rápido, es algo de gran constancia, pero apenas se alcanza la masa crítica, la velocidad de cambio se vuelve exponencial. Hay una pregunta que nos hace Ariel Ignacio Franco García. Todo el tema muy claro, justo es difícil hacer alguna pregunta, es lo que te comentaba. Tal vez si nos compartieras cuál puede ser un marco de referencia para mejorar temas de innovación, como por ejemplo Design Thinking, ¿qué recomendaría para los que queremos desarrollar nuestra habilidad de innovación? Le recomiendo la servilleta.
la servilleta y el papel. Genere un problema, identifique el problema y háblese del problema. A veces con los compañeros de trabajo, con la familia, con un café, con alguien haciendo una fila en el banco y plantéele el problema y cuando usted sea capaz de entender el problema, la raíz del problema, comienza a tener la solución. Porque muchas veces lo que hacemos con los problemas para generar innovación es que generamos o entendemos las causas o las consecuencias y nos vamos a los extremos y comencemos a podar. Búscate una podadora mental y comienza a decir, esta no es, esta no es, esta no es. Y eso no se hace en la introspección, se hace en la charla. Ojalá con las personas más disímiles. Si tiene un problema de ingeniería, plantéeselo a un médico. Si tiene un problema de contaduría, plantéeselo a un arquitecto. Ya, pero no tiene nada que ver. Por eso, no tiene nada que ver. Le va a mostrar el mundo desde una óptica diferente para que usted expanda sus ideas y entienda cuál debería ser la identificación propia del problema. Apenas la tenga en esa servilleta, descríbasela a sí mismo. Diga, el problema es este, es este, es este. Y descríbalo ampliamente para usted mismo. Y usted diga, sí, lo lee y lo lee al otro día y dice, estoy de acuerdo conmigo, con lo que me han dicho otros, que este es el problema. Cuando tenga eso, puede usar Design Thinking, Business Model Canvas, puede hacer TRLs, puede hacer lo que usted use como herramienta, pero al fin y al cabo, esas son herramientas, como quien tiene martillos, taladros, destornilladores, puntillas, cinceles, herramientas y cada una le servirá para algo. Una sola herramienta no le va a solucionar todos los problemas de innovación. Seguramente probará una y no es, y luego probará otra y no es. Acuérdense lo que hablábamos hace un momentico. Cuando se da cuenta que usted está en el camino de la innovación, cuando después de haber fracasado 20 o 30 veces, hay una que funciona. Esa es, esa es. Y entonces no se quede con el design thinking o no se quede con una sola metodología. Pruebe muchas. Y charle con mucha gente y plantéele cosas raras a gente rara que no debería estar en su círculo, porque si estamos los mismos, que pensamos lo mismo, de ahí no va a salir nada nuevo, va a salir lo mismo. Pensemos afuera de la casa. Esa sería una buena invitación. Eh, Tú sabes, Juan, que mis orígenes son de la publicidad, ¿sí? Y los que trabajamos en publicidad tenemos distintas formas de hacer creatividad. Y el equipo de trabajo que tenía, nuestra creatividad era quedarnos de madrugadas en un restaurante que tenían no servilleta de tela en las mesas, sino servilletas de papel. Era un papel, como el mantel era un papel. Bueno, nosotros íbamos a ese restaurante para sacar esa servilleta que tú dices, de este brainstorming que se hace, y generalmente eh, es la gran herramienta, porque antes de empezar a pensar, tenemos que saber qué es lo que estamos pensando. Y como dijiste vos, claro, el resto son herramientas que son, pueden estar de moda, ¿sí? Como en este caso el design thinking, pero son de nuevo modificaciones o cambios sobre esta servilleta gigante que tenía en mis años de publicidad. Así es, así es. Bueno, sin tener más preguntas, yo sigo adelante. Eh, un segundito, si por favor puedes dejar de compartir, así comparto. Ok, ok, muy bien. Eh, bien, ok. Estos son comentarios, todos los que están digamos, conferencia y quieren un certificado de participación. El costo de él es de $10, salvo que ustedes sean estudiantes WIC del doctorado premium, que ahí tienen un 100% de bonificación, o sean estudiantes WIC de doctorado plus, maestría o licenciatura, que tiene un 50% de bonificación, y o sean miembros de la red Alumni Futuro Value Global, que también tiene un 50% de bonificación. Para todos aquellos que son alumnos de la universidad, por favor,
si ustedes quieren el certificado de participación, aquí tienen de alguna manera, van a poder pedir este certificado. Ustedes van a recibir, todos los que participaron, 24 horas, un correo con un enlace donde pueden llenar sus datos y gestionar su certificado. Repito, para los alumnos de la universidad lo tienen que hacer con el mail de comunidad. No lo hagan con el mail personal. Para todos aquellos que no son de la universidad, con el mail personal de ustedes. Una vez llenados sus datos del enlace, dentro de los 5 días hábiles, les llegará su certificado digital con la grabación del video de la conferencia. Por cualquier problema, ahí tienen un QR donde está el número de teléfono, o mejor dicho, el WhatsApp de la coordinadora de la Red Alumni Futuro Value Global, la licenciada Jimena Molina, para poder solucionarle a aquellos que han tenido problemas con el certificado y lo quieren. De nuevo, los alumnos, por favor, con su email de comunidad Wix, y todos aquellos que quieran el certificado, en 24 horas van a recibir este correo con el enlace. Así que yo sigo adelante. El evento final del Top 5 para abril 2024 va a ser el doctor Jorge Rendón Riva, en la quinta conferencia de las 5 que tenemos en este Top 5 Picker, donde nos va a hablar de inteligencia artificial y marketing, revolucionando la estrategia del consumidor del futuro, el jueves 25 de abril a las 18 horas México, 19 horas Colombia, Ecuador. De nuevo, jueves 25 de abril, el doctor Jorge Rendón Riva, 18 horas México, 19 horas Ecuador. Tenemos otro próximo evento, ya hemos cerrado la nueva convocatoria del nuevo ciclo de conferencias para el 2024, van a ser 50 conferencias para este año, y la primera conferencia va a ser Gestión de Proyectos e Innovación Empresarial, el doctor Ciro Martínez Oropesa. Esto sería el jueves 9 de mayo, todos van a recibir, como en este momento han llegado a este ciclo de conferencias, seguramente tenemos sus datos, van a recibir el mail de invitación, no solamente de esta conferencia, sino de las 5 primeras que vamos a hacer del nuevo ciclo, pero la primera ya la pueden agendar, jueves 9 de mayo, 18 horas México, 19 horas Colombia, Ecuador, ustedes van a recibir la información. Y por último, todos aquellos que, digamos, que pertenezcan a una institución educativa, una universidad, y que le interese que, digamos, podamos hacer una alianza con la Red Alumni Futuro y poder participar de este portfolio de programa, este es mi QR de mi WhatsApp. Pueden mandarme un mensaje, aquellos que están dentro de la universidad, para poder gestionar una presentación de la Red Alumni y generar una alianza con esta universidad para que ustedes puedan ser miembros de esta Red Alumni que tiene este portfolio de programa, 14 programas en total, que puedan llegar a participar. Así que lo dejo unos segundos, este QR, tómenle una foto, mándenme un mensaje y combinamos una presentación para su universidad. Y así, de alguna manera, llegamos al final. Juan, si querés unas palabras finales, todo tuyo. Agradecerles. Para mí ha sido un placer y una experiencia muy gratificante participar del ciclo de conferencias. La primera y en esta segunda es sumamente motivante encontrar gente afín a estos temas y en la búsqueda de expandir la frontera de nuestro conocimiento. A usted, ingeniero Jorge, muchas gracias por su invitación y siempre estoy aquí presto y disponible para apoyar. Un abrazo a todos. Gracias, Juan, un placer. Y bueno, para todos aquellos, cuando cierre este ciclo de conferencias ahora, mejor dicho, cierro el Zoom, se va a abrir una encuesta de satisfacción. Para nosotros es muy importante que ustedes participen y puedan apoyarnos con sus consejos, evaluando, y eso nos hace crecer. Así que muy buenas noches. Y termino como me encanta terminar en estas conferencias: lo importante es que sean felices en su vida. Así que muy buenas noches, adiós, gracias Juan, un placer nuevamente de haber estado contigo.
y muy buenas noches a todos.